¿Cómo nos venden la moto? Por Noam Chomsky. 6. El control de los medios de comunicación. Percepción selectiva. Esto ha venido sucediendo desde hace tiempo. En mayo de 1986 se publicaron las memorias del preso cubano liberado Armando Valladares, que causaron rápidamente sensación en los medios de comunicación. Voy a brindarles algunas citas textuales. Los medios informativos describieron sus revelaciones como el relato definitivo del inmenso sistema de prisión y tortura con el que Castro castiga y elimina a la oposición política. Era una descripción evocadora e inolvidable de las cárceles bestiales, la tortura inhumana y el historial de violencia de Estado, bajo todavía uno de los asesinos de masas de este siglo, del que nos enteramos, por fin, gracias a este libro, que ha creado un nuevo despotismo que ha institucionalizado la tortura como mecanismo de control social en el infierno que era la Cuba en la que Valladares vivió. Esto es lo que apareció en el Washington Post y el New York Times en sucesivas reseñas. Las atrocidades de Castro, descrito como un matón dictador, se revelaron en este libro de manera tan concluyente que solo los intelectuales occidentales fríos e insensatos saldrán en defensa del tirano, según el primero de los diarios citados. Recordemos que estamos hablando de lo que ocurrió a un hombre, y supongamos que todo lo que se dice en el libro es verdad. No le hagamos demasiadas preguntas al protagonista de la historia. En una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, con motivo del Día de los Derechos Humanos, Ronald Reagan destacó a Armando Valladares e hizo mención especial de su coraje al soportar el sadismo del sangriento dictador cubano. A continuación, se le designó representante de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí tuvo la oportunidad de prestar notables servicios en la defensa de los gobiernos de El Salvador y Guatemala, en el momento en que estaban recibiendo acusaciones de cometer atrocidades a tan gran escala que cualquier vejación que Valladares pudiera haber sufrido tenía que considerarse forzosamente de mucha menor entidad. Así es como están las cosas. La historia que viene ahora también ocurría en mayo de 1986 y nos dice mucho acerca de la fabricación del consenso. Por entonces, los supervivientes del Grupo de Derechos Humanos de El Salvador, sus líderes habían sido asesinados, fueron detenidos y torturados, incluyendo al director Herbert Anaya. Se les encarceló en una prisión llamada La Esperanza, pero mientras estuvieron en ella, continuaron su actividad de defensa de los derechos humanos y, dado que eran abogados, siguieron tomando declaraciones juradas. Había en aquella cárcel 432 presos, de los cuales 430 declararon y relataron bajo juramento las torturas que habían recibido, aparte de la picana y otras atrocidades. Se incluía el caso de un interrogatorio y la tortura consiguiente, dirigido por un oficial del ejército de los Estados Unidos de uniforme, al cual se le describía con todo detalle. Ese informe, 160 páginas de declaraciones juradas de los presos, constituye un testimonio extraordinariamente explícito y exhaustivo, acaso único en lo referente a los pormenores de lo que ocurre en una cámara de tortura. No sin dificultades se consiguió sacarlo al exterior, junto con una cinta de video que mostraba a la gente mientras testificaba sobre las torturas, y la Marin County Interfaith Task Force, Grupo de Trabajo Multiconfesional Marin County, se encargó de distribuirlo. Pero la prensa nacional se negó a hacer su cobertura informativa y las emisoras de televisión rechazaron la emisión del video. Creo que, como mucho, apareció un artículo en el periódico local de Marin County, el San Francisco Examiner. Nadie iba a tener interés en aquello, porque estábamos en la época en que no eran pocos los intelectuales insensatos y ligeros de cascos que estaban cantando alabanzas a José Napoleón de Arte y Ronald Reagan. Anaya no fue objeto de ningún homenaje.
No hubo lugar para él en el Día de los Derechos Humanos. No fue elegido para ningún cargo importante. En vez de ello, fue liberado en un intercambio de prisioneros y posteriormente asesinado. Al parecer, por las fuerzas de seguridad siempre apoyadas militar y económicamente por los Estados Unidos. Nunca se tuvo mucha información sobre aquellos hechos. Los medios de comunicación no llegaron en ningún momento a preguntarse si la revelación de las atrocidades que se denunciaban, en vez de mantenerlas en secreto y silenciarlas, podía haber salvado su vida. Todo lo anterior nos enseña mucho acerca del modo de funcionamiento de un sistema de fabricación de consenso. En comparación con las revelaciones de Herbert Anaya en El Salvador, las memorias de Valladares son como una pulga al lado de un elefante. Pero no podemos ocuparnos de pequeñeces, lo cual nos conduce hacia la próxima guerra. Creo que cada vez tendremos más noticias sobre todo esto, hasta que tenga lugar la operación siguiente. Solo algunas consideraciones sobre lo último que se ha dicho, si bien al final volveremos sobre ello. Empecemos recordando el estudio de la Universidad de Massachusetts ya mencionado, ya que llega a conclusiones interesantes. En él se preguntaba a la gente si creía que los Estados Unidos debía intervenir por la fuerza para impedir la invasión ilegal de un país soberano o para atajar los abusos cometidos contra los derechos humanos. En una proporción de 2-1, la respuesta del público americano era afirmativa. Había que utilizar la fuerza militar para que se diera marcha atrás en cualquier caso de invasión o para que se respetaran los derechos humanos. Pero si los Estados Unidos tuvieran que seguir al pie de la letra el consejo que se deriva de la citada encuesta, habría que bombardear El Salvador, Guatemala, Indonesia, Damasco, Tel Aviv, Ciudad del Cabo, Washington y una lista interminable de países, ya que todos ellos representan casos manifiestos, bien de invasión ilegal, bien de violación de derechos humanos. Si uno conoce los derechos vinculados a estos ejemplos, comprenderá perfectamente que la agresión y las atrocidades de Saddam Hussein, que tampoco son de carácter extremo, se incluyen claramente dentro de este abanico de casos. ¿Por qué entonces nadie llega a esta conclusión? La respuesta es que nadie sabe lo suficiente. En un sistema de propaganda bien engrasado, nadie sabrá de qué hablo cuando hago una lista como la anterior. Pero si alguien se molesta en examinarla con cuidado, verá que los ejemplos son totalmente apropiados. Tomemos uno que, de forma amenazadora, estuvo a punto de ser percibido durante la Guerra del Golfo. En febrero, justo en la mitad de la campaña de bombardeos, el gobierno de Líbano solicitó a Israel que observara la resolución 425 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de marzo de 1978, por la que se le exigía que se retirara inmediata e incondicionalmente del Líbano. Después de aquella fecha, ha habido otras resoluciones posteriores redactadas en los mismos términos, pero desde luego Israel no ha acatado ninguna de ellas porque los Estados Unidos dan su apoyo al mantenimiento de la ocupación. Al mismo tiempo, el sur del Líbano recibe las embestidas del terrorismo del Estado judío, y no solo brinda espacio para la ubicación de campos de tortura y aniquilamiento, sino que también se utiliza como base para atacar a otras partes del país. Desde 1978, fecha de la resolución citada, el Líbano fue invadido. La ciudad de Beirut sufrió continuos bombardeos. Unas 20.000 personas murieron. En torno al 80% eran civiles. Se destruyeron hospitales y la población tuvo que soportar todo el daño imaginable, incluyendo el robo y el saqueo. Excelente. Los Estados Unidos lo apoyaban. Es solo un ejemplo. La cuestión está en que no vimos ni oímos nada en los medios de información acerca de ello. Ni siquiera una discusión sobre si Israel y los Estados Unidos deberían cumplir la resolución 425 del Consejo de Seguridad, o cualquiera de las otras posteriores, del mismo modo que nadie solicitó el bombardeo de Tel Aviv, a pesar de los principios defendidos por 2/3 de la población. Porque, después de todo, aquello es una ocupación ilegal de un territorio en el que se violan los derechos humanos.
solo es un ejemplo, pero los hay incluso peores. Cuando el ejército de Indonesia invadió Timor Oriental, dejó un rastro de 200.000 cadáveres, cifra que no parece tener importancia al lado de otros ejemplos. El caso es que aquella invasión también recibió el apoyo claro y explícito de los Estados Unidos, que todavía prestan al gobierno indonesio ayuda diplomática y militar. Y podríamos seguir indefinidamente.